Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Yajis Plantil. Tuvimos un live recientemente y la verdad notamos que muchos de ustedes tienen estas bellas plantitas en casa y tienen muchas dudas sobre sus cuidados. Trataremos de dar respuesta a 10 preguntas en total sobre ellas. Sin embargo, como es un video bastante largo, lo vamos a dividir en dos partes, ¿de acuerdo? Para que por ahí puedas buscar específicamente qué responderemos en este video. En la descripción te voy a dejar las preguntas que estaremos respondiendo durante todo este video, primera parte. Entonces, para que le eches un ojo y veas qué es lo que tienes dudas sobre esta plantita. ¿Cuándo debo regar mi planta? Bueno, nuestras orquídeas son plantas que van a agradecer muchísimo los riegos, sobre todo cuando veamos que las raíces se encuentran bastante blancas. Las raíces normalmente deben lucir de color verde. Sin embargo, cuando empiezan a verse de color blanco, es un síntoma de deshidratación e incluso algunas veces se pueden ver arrugadas. Es el momento ideal en el que nosotros vamos a hacer los riegos. Como es una planta con muchas flores, va a requerir también que hagamos riegos frecuentes. Yo te recomendaría esperar hasta que las raíces las notes blancas para hacer los riegos. Si notas eso, inmediatamente puedes hacerlo de forma en inmersión, es decir, vamos a meter nuestra maceta y que el agua llegue aproximadamente como a unas 2/3 partes o arriba de la mitad de tu maceta para que empiece a absorber el agua y las raíces empezarán a poner de color verde nuevamente. Porque si no hacemos esto, la planta se empieza a estresar y probablemente comience a soltar sus bellas floraciones. Entonces, el riego forma parte importante de estas plantas. Hazlo solo cuando la raíz se vea de color blanca. ¿Cuánta luz debe recibir mi orquídea? Esta planta normalmente la tenemos en interior, así que no recibe como tal sol directo. Y está bien porque no es una planta que tolere por mucho tiempo el sol directo. Aunque es de floración y normalmente las plantas con florecitas deben recibir bastante luz solar, esta no va a necesitar que sea un sol directo por mucho tiempo. Puedes tenerla en exterior si lo deseas, pero en una zona en donde el sol se oculte como a las 10 de la mañana. Puede recibir el sol matutino o vespertino, que es el más suave. Pero será ideal para ti tenerla dentro de casa porque no requiere en realidad de mucha iluminación. Pero sí hay que dársela. ¿De acuerdo? Tenla cerca de una ventana porque si no, no va a sacar florecitas tampoco. Ese es un punto importantísimo para que la orquídea saque flores, que tenga buena luz. Pero bueno, yo te recomendaría tenerla mejor en exterior para que pueda tener flores muy bonitas y muy grandes. Ahora sí, la pregunta del millón, porque es de las que más me hacen. ¿Cómo hago para que mi orquídea saque muchas flores? Ok, el tip aquí importante va a ser un buen abono o fertilizante. Puedes utilizar humus de lombriz, te recomendaría uno que sea en forma líquida. Porque cuando hacemos los riegos, como este tiene un sustrato, nuestra orquídea tiene un sustrato bastante drenante, es probable que el humus termine saliendo por la maceta cuando hagamos los riegos. Pero si tú haces ya este abono mediante el agua de riego, tu planta podrá absorberlo con sus raíces y podrá entonces nutrirse. Una planta nutrida va a ser igual a una planta con floración. No vas a mirar las mismas floraciones que cuando la compraste en el vivero. Lo normal es que floree de esta manera como la que estás viendo aquí, en donde tiene unas 3 o 4 flores por vara floral. Esta orquídea afortunadamente tiene 3 varas florales y por lo tanto se ven muchas flores. Pero si tu orquídea solo tiene una vara floral, lo normal es que saque 3, 4 flores. No verás una cantidad extremadamente grande de floración a menos que coloquemos hormonas a esta planta. Y eso es precisamente lo que hace la mayoría de los viveristas o de quien se dedica a vender estas plantas, el colocar hormonas o fertilizantes muy fuertes para que cada vara floral saque muchísimas flores. Entonces no te espantes, lo normal es que se vea una cantidad más o menos como esta.
Pero unido a este tema sobre la floración, cómo hacerlo, puedes utilizar fertilizantes, por ejemplo, el triple 15, triple 17 o el famoso osmocote. Ya sea que lo hagas el abono, como te mencionaba, de forma líquida. Por ejemplo, tengo yo aquí el que utilizo para mis plantas orquídeas y violetas, que son plantas que compramos de hecho principalmente por su floración. Este es un fertilizante para orquídeas y violetas que compré en Home Depot y en realidad es bastante económico considerando que te va a durar bastante porque utilizamos una cantidad pequeña por cada litro de agua. Entonces yo normalmente preparo 4 u 8 litros, que es la indicación que nos pone el instructivo, 4 litros por media cucharada. Entonces hago normalmente unos 8 litros de agua que ya aprovecho para regar todas mis plantas, pero le hará bien a tu orquídea para que la puedas dejar en reposo, en riego de inmersión, con este sustrato ya diluido. Este es un fertilizante granulado, pero que cuando pones en agua y mezclas empieza a diluirse, entonces es bastante bueno para colocarlo en el agua de riego una vez que vayas a regar tu planta, a tu orquídea, y puedes utilizar de hecho para cualquier otra planta. El osmocote, por otra parte, es un fertilizante granulado que es bastante grande. Ese lo colocamos en el sustrato y se va deshaciendo conforme vayamos regando. Lo bueno que tiene el osmocote es que no va a dañar las raíces de tu orquídea, que es lo que a veces hacen algunos fertilizantes que compramos en el vivero, que son como de colores. Si nosotros los colocamos en el sustrato, este empieza como a quemar un poco las raíces de la orquídea, las cuales son de hecho bastante delicadas, y por eso es que algunas veces llegan a morir también. No vamos a utilizar este tipo de fertilizantes, al menos no para las orquídeas, a menos que las vayamos a diluir. Pero el osmocote será una buena opción de lenta liberación que puedes colocar en el sustrato de tu orquídea. Siempre recordando lo que te acabo de mencionar, no verás floraciones espectaculares como cuando compraste tu orquídea en el vivero, pero sí verás unas floraciones como estas con varas florales con hasta 4 o podría decirse que hasta 5 flores. Sería súper guau, porque a veces compramos nuestra orquídea como hasta con 10 flores en una vara floral. No lo vamos a lograr realmente con cuidados básicos en casa, a menos que utilicemos la hormona que le echan normalmente a este tipo de plantitas. Entonces el que nosotros fertilicemos y abonemos durante todo el año hará que esta planta, que nuestra orquídea, pueda florecer durante todo el año también. Añadiéndolo a esto, la floración va a durar aproximadamente unos de 4 a 6 meses, dependiendo del cuidado que tú le des. No es una planta que pueda resistir grandes cambios climáticos o que tenga aires como frecuentes, es decir, si está en una zona donde se abre y se cierra la puerta o la ventana, esos aires que de repente entran y salen le podrían llegar a afectar y podría perder las flores más rápido de lo normal. Pero con buenos cuidados, en un buen lugar, con buena iluminación, la floración podría durarte hasta 5 meses sin ningún problema. ¿Por qué debo utilizar una maceta transparente para mi orquídea? Notarás que cuando compras esta bella plantita normalmente viene en una maceta transparente. Eso se debe a que vamos a asemejar lo mayor posible los cuidados de esta planta a la naturaleza. Las orquídeas son plantas epífitas, por lo tanto suelen tener las raíces al aire libre y reciben bastante iluminación. Por lo tanto, una maceta transparente va a favorecer a que ella sienta esa iluminación que podría tener en la naturaleza. Por último, el sustrato que vamos a necesitar para nuestras orquídeas es uno a base de pino con fibra de coco. Este será ideal porque, como mencionamos en la pregunta anterior, las plantas orquídeas son epífitas. Ellas se adhieren a los troncos de los árboles para crecer. Están a la intemperie, al aire libre, reciben la luz, también pueden absorber el agua que ellas necesitan, pero van a vivir básicamente pegadas a un árbol. Entonces vamos a utilizar un sustrato como base de pino con un poco de fibra de coco para que se retenga un poco la humedad y nuestra planta pueda estar bien en interior. Normalmente ya venden en los viveros o en Home Depot, básicamente en cualquier supermercado, este tipo de sustratos. Diría que es uno de los más caros, la verdad,
pero bueno, ya hicimos a veces el gasto de comprar una orquídea que de por sí no es muy económica, y bueno, podemos también pues darle el lujo a esta bella plantita de ponerla en el sustrato adecuado para que le vaya mejor, y sería el pino. De acuerdo, lo que te sugeriría es que compraras un pino de buena calidad, porque hay uno que a veces tiene parte de resina que es como un poco, verás al tronco de color naranja, y esa resina hará que las raíces de nuestra orquídea puedan empezar a estresarse o incluso a pudrirse. Entonces, un pino de buena calidad verás que es de un color más hacia el café oscuro y no hacia el naranja o marrón. Entonces, el pino será el sustrato que vamos a utilizar, y lo podrás conseguir en prácticamente cualquier vivero o supermercado. Bien, espero que te haya servido la respuesta a todas estas preguntas. Las orquídeas son plantas un poco complicadas, la verdad son un poco delicadas, pero bueno, amañándote y encontrando la forma en la que ella pueda estar contenta, te va a dar bastantes varas florales y muchas florecitas. Esta plantita la compré en Costco, ojo que no es patrocinio, la encontré bastante económica, francamente. Esto ya diría que es un story time. Estábamos comprando en Costco nuestra despensa y vimos que muchas personas traían sus orquídeas en el carrito de compras, y dije, bueno, ¿qué está pasando aquí? Yo creo que las orquídeas están muy baratas, entonces le dije a mi esposo, tenemos que ir ahora mismo antes de que se acaben, y la verdad es que sí, ya quedaban de hecho muy poquitas. Bueno, actualmente vivimos en Querétaro y fuimos al Costco que se encuentra en el centro de Querétaro, y ahí vimos que había muchas orquídeas, incluso de 3 floraciones o de 3 palos florales, lo cual si tú resides en la Ciudad de México sabrás que una orquídea elevará su costo dependiendo de cuántas varas florales tenga. Entonces, si tiene una, tiene un costo; si tiene 2, si tiene 3, va aumentando. Pero estas orquídeas, la verdad es que independientemente de cuántas varas florales tuvieran, tenían exactamente el costo, el mismo costo. Entonces, pues ahí me ves que parecía yo como señora de tianguis, como cuando vas a la paca, buscando la orquídea que tuviera más varas florales de todo el montón que hubiera. Y esta fue la que encontré. Me pareció que estaba muy bien. Claro, estaban a un costo relativamente bajo, comparándolo con la Ciudad de México. Si no mal recuerdo, me costó 230 pesos o 240 pesos, que se me hizo bastante bien para una orquídea de 3 varas florales. Entonces, ahí te va el tip por si en tu localidad cerca tienes un Costco. Ocasionalmente, no lo veo siempre en todos los Costcos, pero ocasionalmente sí llegan a traer este tipo de plantas a Costco y son bastante económicas ahí. También los he visto en Home Depot, pero normalmente solo traen una vara floral. Si tú quisieras comprarla también en Home Depot, se me hace una buena opción, y también es barata, no sobrepasa los 250 o 260 pesos, y se me hace también un buen lugar donde puedes conseguir tus orquídeas. Déjame en los comentarios si tú tienes esta bella plantita, dónde la has comprado, cuánto te ha costado. Claro que en cada país va a variar bastante el costo de estas plantas. Entiendo que originalmente muchas especies, porque tiene muchas especies las orquídeas, se originan de Colombia. Entonces, Colombia es uno de los países donde tiene más orquídeas, y pues normalmente ahí son baratas, y aquí en México suelen ser un poco más caras. Entonces, déjame en los comentarios cuánto te costó a ti tu orquídea, dónde la compraste, y también si tienes alguna duda extra sobre esta planta. Recuerda que el video que acabas de ver es la primera parte de esta serie de preguntas sobre nuestras orquídeas. Ya que es una planta compleja, necesitaremos otro video más para contestar algunas otras preguntas. En la descripción te dejé cuáles fueron las preguntas que se contestaron aquí, pero también te voy a dejar cuáles se van a contestar en la parte 2 para que lo esperes y lo puedas mirar la próxima semana. Nos seguimos viendo en los próximos videos. Bye.